Bueno chicos, vamos a empezar la clase de hoy, que sería la parte del comportamiento sexual para que posteriormente podamos adentrarnos un poquitito más en la parte de cópula. Entonces, podemos decir que el comportamiento sexual dice que en este caso los patrones conductuales cumplen una función específica. ¿A qué me refiero con patrones conductuales? Sería justamente la actitud o digamos los ligeros comportamientos que desarrollan los animales frente a algo o alguien. En este caso estamos viendo justamente en la parte ya de reproducción. ¿A qué están orientados el comportamiento sexual? Primeramente a atraer la pareja, reunir obviamente los gametos una vez ya que se seleccionó a la pareja, y obviamente el fin de todo esto sería el propagar la especie. Hay algo importante que también tienen que tener en cuenta. Generalmente en los animales se desarrolla una conducta sexual promiscua, o sea, no es que tienen una sola pareja sexual, sino que tienen varios. ¿Y a qué se debe esto? O sea, da una ventaja en cuanto a los animales, que sería en el cual pocos machos pueden cubrir muchas hembras. Esto interesa muchísimo en la parte de producción. ¿Por qué? Porque prácticamente puedo tener 1 o 2 sementales, ¿verdad?, con buena calidad seminal, con gran capacidad espermática, y tener más o menos 10, 20 hembras. Generalmente un bovino tiende a cubrir entre 5 a 7 hembras. Entonces, gracias a esa conducta sexual promiscua o que tienen varias parejas sexuales, también se puede, digamos, disminuir la cantidad de machos por hembras, que influye también mucho en cuanto a la parte monetaria. En cuanto a la elección de la pareja sexual, dice que es el primer paso para iniciar el comportamiento reproductor. El patrón reproductivo organizado está influenciado por una estructura social preexistente y el comportamiento territorial. O sea, para que se llegue, digamos, a reproducir los animales generalmente, vamos a hablar particularmente la parte de los equinos y bovinos, generalmente ellos tienen un estatus social, o sea, generalmente hay un líder, por llamarlo así de manera sencilla, que prácticamente es el que tiene derecho a cubrir a las hembras. Entonces, generalmente no todos los machos tienden a poder reproducirse con las hembras de un mismo grupo, sino que está otra vez establecido jerárquicamente eso. Y obviamente viene un poquitito de la mano del comportamiento territorial, ¿verdad? Que prácticamente cada macho tiende a, digamos, ¿cómo les puedo decir de manera sencilla? Tiende a resguardar, digamos, su territorio o la parte de las hembras, cuando estamos hablando del líder en este caso. Como por ejemplo, dice, los animales criados juntos desde el nacimiento tienden a formar un grupo estable en un hato. El aumento repentino en la densidad poblacional puede conducir a comportamientos anormales como mordedura de cola, canibalismo, agresividad. Los animales generalmente como les dije, ellos se mantienen en grupos, pero los grupos tienden a variar en cuanto a número de acuerdo a la especie animal. ¿Qué pasa cuando hay una sobrepoblación de estos animales en un grupo? Generalmente ya tiende a haber peleas. ¿Por qué? Porque tienden a, digamos, querer jerarquizarse, ¿verdad? Generalmente los animales más jóvenes tienden a querer pelearse con los adultos, que generalmente son los líderes de una manada. En el caso de los equinos, por ejemplo, dice, cada hato matriarcal o cada grupo de madres
dice que es el harén de un semental dominante. O sea, generalmente en el caso de los equinos hay un líder o un macho dominante, ¿verdad? El cual es el que tiene derecho a cubrir a todas las hembras que se encuentran en ese grupo de madres o ese grupo de vientres. Y generalmente los más jóvenes, los machos en este caso, forman otra vez un grupito aparte que se lo denomina plantel de solteros. En el caso de los borregos y las cabras, los machos se agrupan en pequeños grupitos, ¿verdad? En cuanto a la evolución de los grupos sociales, ¿para qué sirve esto? Reduce al mínimo el riesgo de apareamiento entre individuos íntimamente emparentados. El valor adaptativo que reduce la posibilidad de consanguinidad. O sea, generalmente, como les dije anteriormente, cuando aumenta demasiado la población en un grupo, tienden otra vez a formar un subgrupo, ¿verdad? Generalmente los jóvenes tienden a formar otra vez un nuevo grupo social o se separan del grupo al cual pertenecen para formar una nueva manada. ¿Y para qué sirve esto? Justamente para evitar que haya cruzamientos entre hermanos o entre padres, para evitar la consanguinidad. Ustedes saben que la consanguinidad es cuando prácticamente se unen animales, ¿verdad?, que tienen la misma línea sanguínea o la misma descendencia, ya sea abuelos, padres, madres, hermanos, ¿verdad?, que justamente traen ciertos problemitas generalmente genéticos. En cuanto a los equinos, dice que las hembras jóvenes emigran a otro harén o a otro grupo para evitar ser preñadas por su propio padre. También tenemos aquí los signos acústicos o prácticamente los sonidos que realizan los animales. ¿Para qué es esto? Son importantes en la organización del comportamiento social. Menciona también que cada especie emite más de 20 sonidos. Emiten ciertos sonidos durante el descanso, si están jugando entre ellos, si están interaccionando, si están, digamos, luchando o peleando, cuando están comiendo, ¿verdad? Emiten diferentes tipos de sonidos. O sea, fíjense nomás en su perrito o en su gato, por ejemplo, el sonido que hace cuando le ve a una persona que le quiere, el sonido que hace frente a un animal o una persona que no le quiere, cuando está, digamos, nervioso, cuando siente dolor, prácticamente emiten diferentes tipos de sonidos o diferentes modulaciones, los cuales obviamente significan diferentes cosas. Y también acá algo importante, ¿verdad?, que emiten sonidos para el comportamiento maternal y sexual. Generalmente la madre y la cría emiten ciertos sonidos los cuales ellos se puedan identificar, y la misma cosa hay algunos que emiten ciertos sonidos para llegar a atraer a la pareja. En cuanto al gusto y el olfato, también participan en el comportamiento sexual, ¿verdad?, a la parte de la vocalización también. Y aquí está también lo importante que serían los patrones motores. ¿A qué se refiere con patrones motores? Sería justamente, como les mencioné en las primeras diapositivas, son, digamos, los comportamientos o la actitud que tiene cierto animal, ¿verdad?, frente, en este caso, a la pareja sexual. Son estereotipados, dice, o sea, que se repiten siempre cuando están, por ejemplo, frente a una hembra, supongamos un pajarito, ¿verdad?, que le va a cortejar a otra. ¿Qué pasa? Empieza a ser como una danza. En algunos casos, ¿verdad?, no todos las aves realizan ese tipo de cortejo, ¿verdad?, algunos por las vocalizaciones. Digamos en el caso de la danza, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que ese animal, digamos, en el próximo periodo de reproducción busca otra pareja? ¿A qué se refiere con este estereotipado? Que ese pajarito va a realizar el mismo baile frente a otro tipo de hembra, justamente para llegar a atraerlo. Eso se refiere con estereotipado. No se alteran por la experiencia e incluyen la excitación, el cortejo que les mencioné y posteriormente, obviamente, el apareamiento. En cuanto al cortejo, ¿qué hace?
sincroniza el comportamiento sexual en machos y hembras, o sea, les mantiene la misma sintonía. El cortejo me menciona, o la previa, como se suele decir vulgarmente, es simple y breve en los mamíferos. ¿Para qué sirve esto? Para reducir la agresividad. Una situación regular que pueden ver sería mediante el cruzamiento de los caninos. ¿Qué pasa? Generalmente el macho que hace primero, ¿verdad? Trata de detectar el estado sexual o el estado de receptividad de la hembra. ¿Cómo? Mediante el olor, ¿verdad? Le empieza a olfatear primero, empiezan a jugar, ¿verdad? Se huelen en la cola mutuamente, ¿verdad? Eso sería el cortejo. ¿Y justamente para qué? Como les mencioné, reducir la agresividad. ¿Qué pasa si es que el perrito detecta que la hembra no está prácticamente en el estro? Entonces ella le va a rechazar, ¿verdad? Se va a ladear hacia donde no está él, le va a querer morder incluso, entonces para eso sirve el cortejo. En el caso de las galináceas y los ungulados, menciona que los machos dominan a las hembras. Y esto reduce el conflicto entre animales y facilita el apareamiento. Como en el caso de las aves, específicamente el tema de las gallinas, se van a dar cuenta luego que el gallo o el macho viene y prácticamente le picotea la cabecita a la gallina, ahí le somete y prácticamente ocurre ya el apareamiento. Entonces en ese caso se evitan obviamente peleas con otro tipo de animales. En cuanto a las secuencias del cortejo, primeramente tenemos la comunicación química. O sea, el cortejo tiene otras diferentes pasos. Primeramente la comunicación química, dice que oler y lamer a la hembra es lo más importante en esta etapa para el macho, excepto en los cerdos. El macho huele la orina y eleva la cabeza con los labios fruncidos. A eso se lo denomina reflejo de Fleming. El reflejo de Fleming es prácticamente la estimulación del órgano vomeronasal, que es prácticamente una estructura que se encuentra justamente cerca del hueso vomer, que sirve para detección de feromonas. Las feromonas son un tipo de hormonas animales, pero que prácticamente se pueden detectar a larga distancia. En el caso de los borregos, cabras y bovinos, ellos realizan el hociqueo y lamido perineal, o sea, hacia el periné empiezan como a golpearle un chiquitito con la nariz a la hembra y empiezan también los lamidos. El caballo que hace muerde el cuello, la parte de la crin. Los cerdos también tienen olfateo del flanco. En cuanto al semental, dice que micciona u orina en el sitio donde una yegua que estaba en celo o en estro lo ha hecho. Los berracos, que son los machos de los cerdos, ¿verdad?, orinan rítmicamente durante la actividad sexual. En cuanto a la hembra, durante el estro, ¿verdad?, o durante el celo propiamente dicho, exhibe una actividad motora aumentada, o sea, está con mayor actividad, está mucho más inquieta y también tiene o realiza ciertos movimientos a la menor estimulación. En el caso de las vacas y cabras empiezan con mayor cantidad de ruidos, como los bramidos y los balidos, ¿verdad?, son un poquitito más escandalosos. En cuanto a la cerda, tiene un gruñido, que eso obviamente con la práctica se van a dar cuenta que es muy diferente a lo que emiten normalmente, que cuando están en celo. Son sonidos diferentes. En cuanto a las vacas, cabras y cerdas, se montan y se dejan montar, o sea, tienen un comportamiento homosexual, se llama eso, o sea, que entre hembras se montan ellas mismas. Excepcionalmente, quienes no, las borregas y las yeguas, esos no tienen un comportamiento homosexual, sino que tienen un comportamiento heterosexual, o sea, prácticamente solamente con el macho. Por eso, por ejemplo, en el campo, cuando una vaca monta a otra, generalmente se dice que la que se deja montar está en celo y la que le monta está próxima a celo. En presencia de macho, ¿qué hacen?
husmean el perineo o región escrotal. Posteriormente ocurre el husmeo mutuo, se huelen entre ellos, lo que conduce a ambos animales a movimientos circulares en posición paralela pero opuestos. O sea, cada uno se va a estar olfateando. En cuanto a las cerdas receptivas, muestran interés por la cabeza del macho, tienen un contacto frontal o como pelea figurada, dice. O sea, estando la cerda en celo enfrente al macho o al berraco. Las yeguas en estro o en celo orinan, como mencionamos anteriormente, frecuentemente en presencia del semental o del macho. El cortejo incluye inmovilización, o prácticamente la hembra se queda quieta, desviación de la cola en casi todas las especies. También el volteo de cabeza, esto ocurre en vacas y borregas, ladeo de orejas o ponen de ladito sus orejitas las cerdas, y en el caso de las yeguas también tiene otra particularidad que es la exposición del clítoris o guiño vulvar, hace como un movimiento la parte de la vulva, y eso se denomina guiño vulvar. Hay algo interesante también que se menciona, que se dice que es la guardia del toro. ¿A qué me refiero con guardia del toro? Menciona que el toro es capaz de descubrir a una hembra en proestro 2 días antes del celo. Esto también vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Que prácticamente el ciclo estral o digamos el ciclo sexual de una hembra se divide en varias etapas. Tenemos el proestro, diestro, metaestro, anestro y estro, que después de eso obviamente vamos a ir viendo cuál es primero, los signos que se presentan en las hembras para poder detectarlo. Y en este caso menciona que el toro es capaz de descubrir una hembra 2 días antes de que entre en celo o en el estro propiamente dicho, y a eso se lo denomina proestro. Permanece en su cercanía con los ejes del cuerpo en posición paralela y orientación cabeza-cola. O sea, trata de estar siempre cerca de la hembra, estando prácticamente al ladito de ella. En cuanto a los bovinos a campo, la guardia toma más tiempo que cualquier otra forma de comportamiento sexual. Esto solamente a campo. ¿Por qué? Porque prácticamente en el campo, ¿qué pasa? Hay mucho más obstáculos, o sea, generalmente el terreno no es totalmente liso, ¿verdad? Hay ligeras imperfecciones, entonces le cuesta un poco más poder mirar a la hembra o estar más cerca de ella, ¿verdad? Entre otras cosas. En cuanto al apareamiento, incluye la monta, penetración, eyaculación y posteriormente el periodo de quietud o periodo refractario. Esas son las partes que incluye el apareamiento. En cuanto a la posición, es la que asume la hembra en estro o en celo, estimulada por el macho. Y esto prácticamente pone fin al cortejo. O sea, primeramente teníamos, ¿verdad? La búsqueda de la pareja sexual, ¿verdad? O la selección de la pareja sexual. Posteriormente, una vez que se le encontraba a la hembra, ¿verdad? Habría que ver su estado, ¿verdad? Si estaban estro, si estaban proestro, diestro, ¿verdad? Eso lo va a detectar los machos de acuerdo a las feromonas. Una vez que detectó que está en celo, ¿qué pasa? Empieza con el cortejo, ¿verdad? Le trata de conquistar a la hembra, ¿verdad? Por más de que obviamente esto sea una conducta normal, natural, tienden también a elegirse entre ellos. Entonces, para eso sirve el cortejo. Posteriormente, bueno, pasó todo el cortejo, le aceptó la hembra, ¿qué pasa? La hembra toma una posición o se queda prácticamente quieta para poder recibir al macho. Entonces, ahí terminó el cortejo. En cuanto a los mecanismos de comportamiento sexual, menciona que la señal fisiológica que origina la motivación sexual es el equilibrio de los esteroides gonadales. O sea, prácticamente todo esto que mencionamos, ¿verdad? Tiene justamente un principio hormonal, los cuales son específicamente los esteroides gonadales. ¿Qué hacen prácticamente estos esteroides gonadales?
u hormonas, justamente van a activar mi sistema nervioso central y la señal humoral o la señal hormonal posteriormente se va a traducir o se va a transformar en una conducta sexual. En cuanto al patrón de actividad copulatoria, dice que se programa según circuitos neuronales propios de cada especie. O sea, la copulación propiamente dicha tiene otra vez sus métodos, su forma de realizarse que es característico de cada especie. Después tenemos la organización sensitiva, que me dice aquí, las interacciones conductuales precopulatorias, que eso es lo que les mencioné anteriormente. O sea, ¿cuál sería toda la actividad, toda la actitud o toda la conducta que se realiza antes de la copulación o antes de la monta? Son 4 cosas o 4 fases. Primeramente, la búsqueda de la pareja sexual, o sea, buscar obviamente la hembra con el cual cruzarse, identificar el estado de la pareja o ver si es que la hembra está en estro o no, interacción, que concluye en la posición de apareamiento de la hembra, o sea, ahí viene obviamente el hociquearse, olfatearse, para ver qué tal, y si es que la hembra llegó a aceptarle, y se quedó justamente en la posición de apareamiento, ahí ocurre la actividad de la monta o el salto y posteriormente la cópula. Menciona también que el hallazgo de la pareja sexual o la búsqueda de la pareja sexual generalmente es una función de la hembra, ya que aumenta la actividad general, o sea, está mucho más inquieta, como mencionamos anteriormente, y explora al macho. ¿Mediante qué? Un estímulo olfatorio, un estímulo visual y un estímulo auditivo. ¿Cuál sería la pista para los machos, ¿verdad? Si es que la hembra se encuentra o no en estro? Justamente la emisión de feromonas, o prácticamente, como les dije, las hormonas que se perciben desde lejos, gracias al órgano vomeronasal. Pueden buscar nomás en Google el órgano vomeronasal y van a ver a qué se refiere. ¿Para qué me sirven las feromonas? Justamente es una pista de largo alcance, o sea, ¿cómo es que, por ejemplo, sabe el perrito que está a 20 cuadras que la hembra que tengo en mi casa está en celo? Justamente gracias a las feromonas. Y menciona aquí que la identificación del estado de la pareja ya es función del macho. Esta requiere contacto entre el macho y la hembra, obviamente, y tiene lugar durante el cortejo. ¿Cuál sería la pista para el macho de que la hembra se encuentra en celo? La reacción motora y postural de la hembra hacia el macho. O sea, le permite que le huela y se queda prácticamente inmóvil como para que éste le pueda montar. En cuanto a las interacciones conductuales, hay varias. Tenemos los contactos nasonasales, o sea, se olfatean nariz con nariz, nasogenital, ¿verdad? De nariz a genitales, el husmeo propiamente dicho, prácticamente todo el cuerpo, y como mencionamos también, ¿verdad? La pista y movilidad de la hembra, lo cual avala que está receptiva o está como para poder aceptarla. En cuanto a la reacción de la cópula, requiere una postura de apareamiento y movilidad de la hembra en presencia del macho o aún cuando otra hembra se acerca. Es en el caso, como dijimos, de las especies que tienen un comportamiento homosexual, como en el caso de los bovinos y las cabras. Más eficiente, dice, en presencia del macho. La olfacción es importante para detectar hembras en celo. La audición y el tacto son complementarios. La vista es esencial para la cópula, como en el caso de los animales a campo, como mencionamos anteriormente en el caso de los toros, ¿verdad? A veces se encuentra demasiado lejos, vamos a decir, que no llegan las feromonas, ¿verdad? No le escucha tanto tampoco, ¿verdad? Pero si es que le ve, entonces prácticamente ya sería un estímulo también para el mismo,
y va a llegar a acercarse, ella va a poder realizar otro tipo de cortejo. Y lo que les mencioné, el reflejo de Fleming en animales, alguna vez ya seguramente le vieron a sus gatitos realizar este movimiento, como que se queda con la boca abierta, porque se encuentra el órgano vomeronasal. Voy a ver si es que tengo otra imagen por aquí, ¿verdad? En esta zona más o menos, que justamente se encuentra cerca del hueso vomer, por eso ese nombre, ¿verdad? Que sirve para la detección de feromonas. Y también aquí tenemos un tapir que realiza lo mismo. Ese movimiento que hacen es simplemente para estimulación de esa estructura. Y en el caballo también seguro ya lo vieron. Es como levantando los labios. Eso no hace por simpático nomás, sino que es justamente para olfatear las feromonas que se encuentran en el aire. Aquí no se ve muy bien la imagen, pero podemos ver aquí, tenemos el hueso vomer y entre ellos prácticamente tenemos el órgano vomeronasal. Esta estructura que se encuentra aquí, digamos, entre la nariz y entre la boca o el paladar. La misma cosa. Esto nada más como algunas referencias, ¿verdad? Donde prácticamente se suelen olfatear los animales, ¿verdad? A veces en el caso de los caballos, ¿verdad? Ocurre el mordisqueo de la crin o la zona del cuello, ¿verdad? Se suelen olfatear en la zona perineal o aquí, ¿verdad? En la parte de la cola, ¿verdad? Lo más común. Y aquí, por ejemplo, el comportamiento del equino, ¿verdad? Antes de la monta. Primeramente aquí, ¿qué pasa? Dice, yegua en diestro. La hembra, cuando le va a aceptar al macho, tiene que estar en estro. Generalmente en anestro, proestro, diestro, metaestro no acepta. No le acepta al macho. Por eso, el macho siempre le va a buscar a la hembra, porque siempre se están eliminando feromonas. Pero estas feromonas aumentan a medida que se está acercando al celo o al estro propiamente dicho. Por eso, por ejemplo, cuando van a realizar el cruzamiento entre caninos, ¿qué pasa? Hay veces que el macho le hincha a la hembra, pero esta ¿qué pasa? No es que se queda inmóvil, se sienta o gira, le quiere morder, ¿verdad? Porque está, digamos, entrando en celo, pero no está en el estro propiamente dicho, puede encontrarse en diestro todavía, y por eso nada más no le está aceptando. ¿Qué pasa si es que la hembra posteriormente, ¿verdad? Supongamos ya no está en diestro, ya entró en estro, entonces ¿qué pasa? Ocurre la interacción precopulatoria, ahora se empiezan a olfatear, ¿verdad? Cabeza con cola, viendo el estado de cada uno de ellos. Y empieza la erección y posteriormente ya ocurre la monta y la cópula propiamente dicha. Las interacciones nada más entre los equinos, ¿verdad? Son los más demostrativos. Buscándola a la hembra, ¿verdad? La interacción que ocurre entre ellos. El guiño vulvar, como es una imagen, obviamente no se puede ver bien, ¿verdad? Podemos ver que está con una ligera abertura, ¿verdad? Esto se abre y se cierra, ¿verdad? Como los ojos, por eso se lo denomina guiño, y guiño vulvar, obviamente, porque sería la vulva la que realiza esos movimientos rítmicos. Y en la parte de la hembra influye muchísimo la parte de los estrógenos para justamente el desarrollo del comportamiento sexual en la misma. Tenemos otra vez la monta y cópula. Y eso es todo prácticamente de esta parte. Entonces, haciendo un repaso general, teníamos entonces, ¿verdad? El comportamiento sexual de machos y hembras sería prácticamente la actitud o los movimientos o las acciones que realizan cada uno antes de la cópula, ¿verdad? Sería la previa, que incluye justamente, primero, buscar a la pareja sexual, posteriormente, interaccionar con ella, ¿verdad? Ver el estado de la pareja, posteriormente realizar el cortejo, y una vez que la hembra adoptó la posición de cópula, ocurre la monta o salto, posteriormente la cópula, y
después la eyaculación, que eso también vamos a ver un poquitito más adelante. Ahora terminamos esta parte y vamos a adentrarnos posteriormente en la parte de cópula.